It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Existe una historia en el Génesis, específicamente en el capítulo 12, versículos del 1 al 20, que nos presenta uno de los momentos más trascendentales y definitorios de toda la Biblia. Esta historia, aunque no es perturbadora en el sentido tradicional, plantea desafíos profundos sobre la fe, la obediencia y las promesas divinas. Es la historia de Abraham, entonces llamado Abram, y su llamado por Dios a dejar su tierra natal y su familia para dirigirse a una tierra que Dios le prometió. Antes de adentrarnos en esta narrativa, quiero señalar que este episodio es fundamental para entender no solo la historia del pueblo de Israel, sino también los principios de fe y confianza en Dios que resuenan hasta hoy. La historia comienza cuando Dios llama a Abram, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, con una instrucción clara y desafiante: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esta llamada divina es acompañada por promesas profundas y de gran alcance: hacer de Abraham una gran nación, bendecirlo, hacer grande su nombre y convertirlo en una bendición para todas las familias de la tierra. Con determinación y fe en su corazón, Abraham emprende el camino trazado por Dios, dejando atrás su hogar y sus seres queridos. Cada paso en su travesía es un acto de confianza en la dirección divina, y su fe inquebrantable se convierte en el cimiento sobre el cual se construye esta extraordinaria historia. Este inicio cautivador establece el escenario para una narrativa llena de desafíos, descubrimientos y la realización de promesas divinas que trascienden el tiempo y el espacio. La vida de Abraham se convierte en una epopeya, donde la fe se entrelaza con la providencia divina, delineando un destino que se revela gradualmente a medida que avanza en su travesía. Imagina por un momento la magnitud de esta decisión. Abraham, a la edad de 75 años, se enfrenta a la elección de dejar todo lo que conocía, su país, su gente y su casa, basándose únicamente en la promesa de un Dios que lo llama a lo desconocido. La obediencia de Abraham a esta llamada es un acto de fe sin precedentes. No se le dan detalles sobre dónde está esta tierra prometida, cuánto tiempo tomará llegar o qué encontrará allí. Todo lo que tiene es la promesa de Dios y su propia fe para guiarlo. Con determinación y valentía, Abraham se embarca en este viaje incierto, dejando atrás no solo las comodidades de su vida anterior, sino también enfrentándose a las incertidumbres del mañana. La confianza en la promesa divina se convierte en su brújula, mientras avanza hacia lo desconocido con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que la guía divina lo conducirá a un destino que supera cualquier comprensión humana. Este acto de fe, marcado por la renuncia y la confianza inquebrantable, establece el tono para la fascinante travesía de Abraham, donde la promesa divina se erige como la fuerza motriz que impulsa cada paso en esta travesía extraordinaria. Junto con su esposa Sarai, su sobrino Lot, y todos sus bienes y personas que habían adquirido en Harán, Abraham parte hacia Canaán. Este acto de partir no es solo un viaje físico, sino también un viaje espiritual que marcaría el inicio de la relación de pacto entre Dios y el pueblo que eventualmente se convertiría en la nación de Israel. La travesía de Abraham no solo implica el movimiento de un lugar a otro, sino que simboliza un compromiso profundo y significativo con la voluntad divina.
En cada paso, Abraham lleva consigo la carga de las promesas divinas y la responsabilidad de ser el precursor de una conexión especial entre Dios y su descendencia. La tierra de Canaán no solo representa un destino geográfico, sino un punto de encuentro entre lo terrenal y lo divino, donde las promesas se materializarán y la relación entre Dios y su pueblo tomará raíces profundas. La partida de Abraham, entonces, no es simplemente un cambio de ubicación, sino un episodio crucial que sienta las bases para la historia de una nación elegida y la manifestación de la fidelidad divina en la vida de aquellos que responden a su llamado. La historia de Abraham en estos versículos es emblemática de varios temas clave en la fe judeocristiana: la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, la fe en las promesas de Dios a pesar de las incertidumbres, y el concepto de ser llamado a algo más grande que uno mismo. Abraham no sabía a dónde lo llevaba este viaje, pero su disposición a seguir la llamada de Dios sin dudar es un poderoso testimonio de fe. Este relato no solo destaca la travesía física de Abraham, sino también su viaje espiritual, donde cada paso representa un compromiso profundo con la voluntad divina. La obediencia de Abraham se convierte en un faro de luz que guía a aquellos que buscan comprender y vivir de acuerdo con la voluntad divina. La fe de Abraham en las promesas divinas, a pesar de las incertidumbres y la falta de detalles sobre su destino, resuena como un recordatorio de la confianza inquebrantable que se requiere en el camino de la fe. Este episodio revela la esencia de la llamada divina, que va más allá de la comprensión humana, impulsando a las personas a responder con valentía y confianza a un propósito que trasciende los límites de lo conocido. En última instancia, la historia de Abraham se convierte en un faro inspirador que ilumina el camino para aquellos que buscan seguir la voluntad de Dios en sus propias vidas. Este relato también nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas y la fe que profesamos. ¿Estamos dispuestos a seguir las llamadas que Dios nos hace, incluso cuando el camino no está claro? ¿Cómo respondemos a las promesas de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando requieren que dejemos nuestra zona de confort? Así como Abraham enfrentó la incertidumbre con una fe inquebrantable, este pasaje nos desafía a examinar nuestra disposición para responder a las llamadas divinas en medio de la incertidumbre y el desconocido. La historia de Abraham sirve como espejo, invitándonos a cuestionarnos sobre la profundidad de nuestra fe y la disposición para embarcarnos en viajes espirituales, a pesar de la falta de claridad en el horizonte. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás lo familiar en busca de algo más grande, confiando en las promesas divinas que nos guían hacia un destino aún desconocido? Estas preguntas resuenan como un eco a lo largo de las eras, recordándonos que la fe implica no solo creer en las promesas divinas, sino también actuar en consecuencia, incluso cuando el camino parece incierto. En última instancia, la historia de Abraham nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición para confiar en Dios y seguir su llamada, reconociendo que, al igual que Abraham, nuestra fe se forja en las encrucijadas de lo desconocido. Abraham, obedeciendo la llamada de Dios, llega a la tierra de Canaán, donde el Señor aparece nuevamente para reiterar su promesa: a tu descendencia daré esta tierra. En este acto de revelación divina, Abraham responde con un gesto de devoción y gratitud, construyendo un altar al Señor. Este momento es significativo, no solo porque marca la primera vez que Dios se revela a Abraham en la tierra prometida, sino también porque el altar simboliza la fe de Abraham y su disposición a adorar a Dios en respuesta a su fidelidad. La erigida estructura de piedra no es solo un monumento físico, sino un testimonio palpable de la conexión entre el hombre y lo divino.
El altar representa el compromiso de Abraham con la promesa divina, un símbolo sólido de su fe arraigada en la tierra que Dios le había señalado. Al levantar este altar, Abraham no solo honra a Dios, sino que también establece un precedente espiritual para las generaciones futuras. En este acto de construcción, Abraham no solo expresa su agradecimiento, sino que también establece un lugar sagrado donde la presencia de Dios es reconocida y adorada. La respuesta de Abraham va más allá de la obediencia mecánica, es un acto consciente de reconocimiento y veneración. Este episodio resalta la conexión íntima entre la fe, la gratitud y la expresión física de adoración, subrayando la importancia de no solo seguir la voluntad divina, sino también de conmemorar esos momentos espirituales que definen nuestra relación con lo trascendental. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado cuando Abraham se ve forzado a descender a Egipto debido a una severa hambruna en Canaán. Este movimiento hacia Egipto, lejos de la tierra que le había sido prometida, presenta un contraste intrigante con la llamada inicial de Dios. En este punto, Abraham enfrenta una prueba de fe, la promesa de Dios contra la realidad de una hambruna que amenaza la supervivencia de su familia y su nuevo hogar. El viaje a Egipto destaca la tensión entre la confianza en las promesas divinas y las circunstancias difíciles que a veces nos obligan a buscar soluciones temporales. Abraham, en este momento, se encuentra en una encrucijada donde la fe se enfrenta a la necesidad práctica de enfrentar la hambruna. Su decisión de dirigirse a Egipto revela la complejidad de la vida de fe, donde las promesas divinas coexisten con los desafíos terrenales. A pesar de la aparente contradicción entre la promesa de una tierra y la realidad de la hambruna, la historia de Abraham refleja la verdad universal de que la vida de fe no está exenta de pruebas y tribulaciones. Este episodio sirve como recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos desafíos inesperados, la promesa de Dios permanece firme y nos guía a través de los momentos difíciles. La historia de Abraham en Egipto no solo subraya la complejidad de la vida de fe, sino también la importancia de mantener nuestra confianza en las promesas divinas, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes y contradictorias. La decisión de Abraham de ir a Egipto refleja una complejidad en la experiencia humana de la fe. Por un lado, muestra la vulnerabilidad y la necesidad humana de buscar provisiones para sobrevivir. Por otro lado, introduce una tensión en la narrativa de la fe de Abraham, la confianza en la promesa de Dios versus la toma de decisiones pragmáticas frente a circunstancias difíciles. El viaje a Egipto ilustra la dualidad inherente a la vida de fe, donde la confianza en Dios y la respuesta a las necesidades inmediatas coexisten. La decisión de Abraham de buscar soluciones temporales no implica una falta de fe, sino más bien una respuesta realista a la amenaza de la hambruna. En este momento, la historia nos presenta a un Abraham que, aunque confiado en la promesa divina, también reconoce la importancia de abordar las necesidades prácticas de su familia. Esta dualidad en la historia de Abraham resuena con la complejidad de nuestras propias vidas de fe, donde a veces nos encontramos equilibrando la confianza en Dios con las decisiones pragmáticas que debemos tomar en medio de desafíos. La narrativa destaca la intersección entre la fe y la realidad, mostrando que la vida espiritual no se desarrolla en un vacío, sino en el contexto de nuestras experiencias diarias. En última instancia, la historia de Abraham en Egipto nos insta a reflexionar sobre cómo manejamos las tensiones entre la confianza en Dios y la toma de decisiones pragmáticas, reconociendo que ambas dimensiones son parte integral de la compleja travesía de la fe. Este segmento de la historia de Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestras propias respuestas a las pruebas y las necesidades.
¿Cómo equilibramos la confianza en las promesas de Dios con las decisiones que debemos tomar ante las dificultades y las necesidades apremiantes? La experiencia de Abraham nos enseña que el camino de fe no está exento de desafíos y decisiones difíciles. Sin embargo, también nos muestra que Dios está presente en cada paso del camino, incluso cuando nos desviamos temporalmente de la ruta que creemos que debemos seguir. La historia de Abraham en Egipto resalta la realidad de que la fe no es un camino perfectamente lineal, sino una travesía marcada por momentos de tensiones y elecciones complejas. Nos recuerda que, aunque confiamos en las promesas divinas, también vivimos en un mundo lleno de necesidades prácticas y desafíos tangibles. La dualidad de la experiencia humana se revela a través de las decisiones de Abraham, quien, a pesar de enfrentar dificultades, no pierde de vista la presencia constante de Dios en su vida. La reflexión sobre este pasaje nos desafía a evaluar cómo manejamos las tensiones entre la fe y las circunstancias adversas en nuestra propia travesía espiritual. ¿Mantenemos la confianza en Dios incluso cuando las decisiones pragmáticas parecen necesarias? La historia de Abraham en Egipto nos anima a reconocer que, aunque enfrentemos desvíos y desafíos, la fidelidad divina persiste y nos guía de vuelta al camino de fe. Abraham, al aproximarse a Egipto, se enfrenta a una realidad aterradora. La belleza de su esposa Sarai es tal que teme por su propia vida ante la posibilidad de que los egipcios lo maten para tomarla. En un momento de miedo profundo, Abraham le pide a Sarai que se haga pasar por su hermana, una decisión que, aunque tomada para protegerse, plantea interrogantes éticos y morales significativos. Esta parte de la historia de Abraham nos lleva a una reflexión profunda sobre la intersección entre la fe y las elecciones éticas en medio de situaciones difíciles. La narrativa nos confronta con la complejidad de la toma de decisiones cuando se enfrenta a temores inminentes y desafíos que podrían amenazar la vida. La decisión de Abraham, aunque motivada por la preocupación por su propia seguridad, deja al descubierto las tensiones entre la confianza en Dios y las elecciones éticas en momentos de crisis. La historia plantea preguntas cruciales sobre cómo manejamos nuestras propias decisiones éticas cuando nos enfrentamos a miedos y amenazas. ¿Mantenemos la integridad moral incluso cuando la seguridad personal está en juego? ¿Cuál es el equilibrio entre confiar en Dios y tomar medidas pragmáticas en situaciones difíciles? A través de las elecciones de Abraham, la historia nos recuerda que, incluso en medio de nuestras decisiones difíciles y cuestionables, Dios está presente y sigue siendo soberano. Al reflexionar sobre esta parte de la narrativa de Abraham, nos desafía a considerar cómo mantenemos nuestra fe en Dios mientras navegamos por las aguas éticas de la vida, reconociendo que, en última instancia, la fidelidad divina supera nuestras limitaciones humanas. Este acto de Abraham, motivado por el miedo y la autopreservación, nos muestra una faceta de su carácter profundamente humana. Abraham, el mismo hombre que obedeció sin dudar la llamada de Dios para dejar su hogar y embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, ahora calcula una mentira para salvar su vida. La ironía de esta decisión no solo subraya la complejidad de la fe y el miedo, sino también las imperfecciones de aquellos a quienes Dios elige para sus propósitos. Este episodio revela una verdad universal: la humanidad, incluso aquellos que han respondido a la llamada divina, enfrenta luchas internas y actúa de maneras contradictorias. La historia de Abraham no es solo un relato de triunfos espirituales, sino también un recordatorio de que, en medio de la fe profunda, coexisten las debilidades humanas.
La decisión de Abraham de recurrir a la mentira nos invita a reflexionar sobre nuestras propias imperfecciones y contradicciones en el viaje de la fe. ¿Cómo manejamos las tensiones entre la obediencia a Dios y nuestras debilidades humanas? ¿En qué medida el miedo y la autopreservación pueden influir en nuestras decisiones, incluso después de haber experimentado momentos de profunda fe? A través de la complejidad de las acciones de Abraham, la historia nos enseña sobre la paciencia y la misericordia de Dios hacia aquellos que, a pesar de sus imperfecciones, son llamados a cumplir su propósito. La narrativa de Abraham refleja la comprensión divina de nuestras limitaciones, mostrando que, incluso en medio de nuestras flaquezas, Dios continúa trabajando en y a través de nosotros. Cuando Sarai es llevada al palacio del faraón, debido a la mentira de Abraham, nos enfrentamos a las consecuencias directas de las decisiones tomadas en momentos de miedo. Este giro de los acontecimientos pone de manifiesto cómo las acciones basadas en el miedo pueden llevarnos a situaciones que nunca hubiéramos imaginado, y cómo incluso en estos momentos, la providencia divina sigue actuando de maneras misteriosas. La historia nos muestra claramente cómo las elecciones motivadas por el miedo pueden tener ramificaciones significativas y conducir a consecuencias imprevistas. La mentira de Abraham, destinada a proteger su vida, desencadena una serie de eventos que ponen a Sarai en una situación vulnerable e inesperada en el palacio del faraón. Este episodio destaca la interconexión de nuestras elecciones y cómo afectan no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. A pesar de las complicaciones generadas por la mentira de Abraham, la narrativa también revela un aspecto consolador: la providencia divina sigue actuando incluso en medio de nuestras decisiones equivocadas. Aunque las circunstancias son consecuencia de una elección impulsada por el miedo, Dios no abandona a Sarai y sigue obrando en su providencia para cumplir sus propios designios. La historia de Abraham y Sarai en Egipto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias respuestas al miedo y la incertidumbre. ¿Cómo nos comportamos bajo presión? ¿Cómo afectan nuestras decisiones a aquellos que nos rodean? ¿Y cómo mantenemos nuestra fe en Dios incluso cuando nuestras acciones reflejan nuestra vulnerabilidad y miedo? Este relato nos enfrenta a la realidad de que, en momentos de crisis, nuestras respuestas pueden ser complejas y a menudo guiadas por el temor. La decisión de Abraham de recurrir a la mentira revela la naturaleza humana de buscar soluciones inmediatas y autopreservarse en situaciones amenazadoras. La historia no solo destaca nuestras imperfecciones, sino que también nos invita a considerar cómo nuestras acciones impactan a quienes nos rodean. Las preguntas planteadas nos desafían a examinar la congruencia entre nuestra fe en Dios y nuestras reacciones ante los desafíos. ¿Mantenemos la confianza en las promesas divinas incluso cuando el miedo nos impulsa a tomar decisiones apresuradas? ¿Cómo equilibramos la fe y la vulnerabilidad humana en momentos de incertidumbre? La historia de Abraham y Sarai sugiere que, aunque nuestras respuestas puedan ser imperfectas, Dios sigue obrando en medio de nuestras debilidades. La reflexión sobre este pasaje nos alienta a buscar la fortaleza en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos momentos de miedo y toma de decisiones difíciles, recordándonos que la gracia divina está presente para guiarnos y redimir nuestras experiencias más desafiantes. Tras haber engañado al faraón haciéndole creer que Sarai era su hermana, Abraham se ve beneficiado con riquezas por parte del faraón, quien acoge a Sarai en su palacio. Los regalos incluyen ovejas, bueyes, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos, una compensación por la presencia de Sarai, quien es vista como la hermana de Abraham.
Este momento refleja una compleja intersección entre el engaño y la providencia, donde las acciones nacidas del miedo de Abraham resultan en un beneficio material inesperado. El relato nos presenta una paradoja intrigante: la mentira de Abraham, motivada por el temor, conduce a consecuencias inesperadas y a la adquisición de riquezas. Este giro inesperado de los acontecimientos destaca cómo la providencia divina puede operar de maneras misteriosas incluso en medio de elecciones equivocadas y motivadas por el miedo. La historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las interacciones entre nuestras acciones humanas y la intervención divina. ¿Cómo reconciliamos la idea de que una acción basada en el engaño pueda resultar en beneficios materiales? ¿Qué lecciones podemos extraer sobre la misericordia y la gracia de Dios incluso cuando nuestras decisiones son imperfectas y guiadas por el temor? Este episodio subraya la capacidad de Dios para redimir y transformar situaciones aparentemente adversas. Nos desafía a contemplar la conexión entre nuestras acciones cotidianas y la intervención divina, recordándonos que, incluso cuando nuestras elecciones reflejan nuestra humanidad frágil, la providencia de Dios puede traer bendiciones inesperadas y renovar nuestra confianza en su sabiduría soberana. Sin embargo, la historia toma un giro divino cuando el faraón y su casa son afligidos con grandes plagas. Este castigo divino sirve como un mecanismo correctivo, revelando la verdad oculta detrás de la relación de Abraham y Sarai. La intervención divina lleva al faraón a confrontar a Abraham por su engaño, preguntándole por qué no reveló que Sarai era su esposa. Esta confrontación destaca un momento de verdad y revelación, donde las acciones basadas en el miedo de Abraham son expuestas ante el poder y la justicia. La introducción de las plagas revela un aspecto clave en la historia de Abraham y Sarai en Egipto: la manifestación de la justicia divina como respuesta a las acciones erróneas. Este giro de los acontecimientos refleja un equilibrio cósmico, donde la intervención divina corrige las injusticias y expone la verdad que había sido ocultada. La confrontación entre el faraón y Abraham se convierte en un momento de revelación y autoevaluación. Abraham, confrontado con la realidad de sus elecciones basadas en el miedo, se encuentra ante la necesidad de explicar sus acciones. Este episodio nos invita a reflexionar sobre las consecuencias inevitables de nuestras elecciones y cómo la justicia divina puede intervenir para corregir desviaciones y restaurar la verdad. La historia resalta la importancia de la transparencia y la honestidad, recordándonos que, incluso cuando nuestras acciones están envueltas en el manto del miedo, la verdad eventualmente sale a la luz. Este giro divino también sugiere la capacidad de Dios para redimir situaciones complicadas, ofreciendo oportunidades de arrepentimiento y restauración a aquellos que reconocen la verdad y buscan la alineación con la voluntad divina. El faraón, reconociendo el error y la gravedad de la situación, ordena a Abraham que se lleve a su esposa y todo lo que posee, y se aleje de Egipto. Este acto de expulsión no solo sirve como una resolución al dilema causado por el engaño de Abraham, sino que también representa una liberación y una protección divina sobre Abraham y Sarai, a pesar de las imperfecciones en su juicio. La decisión del faraón de expulsar a Abraham y Sarai se convierte en un momento crucial de corrección y restauración. Este acto refleja la comprensión del faraón de la gravedad de la situación y su disposición a rectificar el error. Además, sirve como una forma de poner fin a las plagas que habían afligido a su casa, demostrando una conexión directa entre la intervención divina y la resolución del conflicto. La expulsión, aunque una consecuencia directa del engaño de Abraham, también revela la misericordia divina al proporcionar una salida ordenada y protegida para Abraham y Sarai.
A pesar de sus acciones impulsadas por el miedo, la providencia divina sigue actuando para garantizar su seguridad y bienestar. Este episodio destaca la capacidad de Dios para redimir incluso las situaciones más complicadas, mostrando que, a pesar de nuestras imperfecciones, su gracia y protección están siempre presentes. La historia de la expulsión de Abraham y Sarai nos desafía a reconocer la importancia de la corrección y la aceptación de las consecuencias de nuestras acciones. También nos recuerda que, incluso en medio de nuestras imperfecciones, Dios interviene para ofrecer caminos de restauración y protección, revelando una vez más la profundidad de su amor y cuidado. La historia de Abraham y Sarai en Egipto, y su eventual salida, nos enseña sobre la misericordia y la soberanía de Dios, que interviene no solo para corregir sino también para proteger. Nos recuerda que, aunque podemos tomar decisiones basadas en el miedo que nos desvían del camino ideal, la gracia de Dios es capaz de redimir nuestras situaciones y guiarnos de vuelta a un lugar de bendición y propósito. La salida de Abraham y Sarai de Egipto se convierte en un testimonio elocuente de la fidelidad divina, incluso cuando enfrentan las consecuencias de sus elecciones erróneas. La historia ilustra que, a pesar de nuestras debilidades y desvíos motivados por el miedo, la intervención divina puede transformar nuestras circunstancias y dirigirnos nuevamente hacia el camino que Dios ha trazado para nosotros. Este relato también subraya la capacidad de Dios para utilizar incluso nuestras malas decisiones como oportunidades para manifestar su gracia redentora. La misericordia divina, evidente en la protección y liberación de Abraham y Sarai, nos invita a reflexionar sobre cómo la soberanía de Dios opera en medio de nuestras imperfecciones y miedos. La historia de Abraham y Sarai en Egipto nos alienta a confiar en la capacidad de Dios para redimir y restaurar, recordándonos que, a pesar de nuestras caídas, su gracia está siempre disponible para llevarnos de vuelta a la senda de su propósito. Este relato nos inspira a acoger la corrección divina con humildad y a depender de la gracia que nos guía hacia un lugar de renovada bendición y alineación con la voluntad de Dios. Espero que la historia de Abraham te inspire tanto como a mí, recordándonos que, aunque podemos tropezar, nuestra fe y la fidelidad de Dios pueden guiarnos a través de cualquier desierto hacia la tierra prometida. Nos vemos en el próximo video. Adiós por ahora. Dios te bendiga. Ahora, hermano y hermana, quiero compartir contigo la lectura como está en la Santa Biblia. Antes de continuar, me encantaría que te suscribieras a mi canal. Simplemente haz clic en el botón de suscripción justo al lado. No olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Así no te perderás ni una sola enseñanza. Mi objetivo es presentarte la Biblia de una manera sencilla y fácil de entender. Acompáñame en este viaje de conocimiento. Génesis capítulo 1. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó, pues, Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país.
Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Hubo hambre en el país, y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán: es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di, por favor, que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo gracias a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón, que se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora, pues, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran con su mujer y todo lo suyo. Ahora, hermano y hermana, quiero compartir contigo una breve descripción de los personajes y ciudades que interactuaron en esta breve historia. Antes de continuar, me encantaría que te suscribieras a mi canal. Simplemente haz clic en el botón de suscripción justo al lado. No olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Así no te perderás ni una sola enseñanza. Mi objetivo es presentarte la Biblia de una manera sencilla y fácil de entender. Acompáñame en este viaje de conocimiento. ¿Quién es Yahvé? Yahvé, también conocido como Jehová, es el nombre utilizado en la Biblia para referirse al Dios Supremo, el ser divino adorado por el pueblo judío y posteriormente por los cristianos. El término Yahvé se origina a partir de las 4 letras hebreas, YHWH, conocidas como el tetragrama, que representan el nombre divino en el Antiguo Testamento. En el contexto del capítulo 12 de Génesis, Yahvé desempeña un papel fundamental al encomendar a Abraham que abandone su tierra y emprenda un viaje hacia una tierra desconocida. Esta es la primera vez que Yahvé se comunica directamente con Abraham, estableciendo un pacto especial. La promesa de hacer de Abraham una nación grande, bendecirlo y bendecir a sus descendientes, es un componente esencial de la relación entre Yahvé y el pueblo elegido. La aparición de Yahvé en Canaán, la promesa de darle la tierra a la descendencia de Abraham y la construcción del altar por parte de este último, subrayan la conexión espiritual y el compromiso con la divinidad. En este contexto, Yahvé se presenta como un Dios que guía, protege y cumple sus promesas. La intervención divina en la vida de Abraham, como se observa en la protección de Sarai durante su estancia en Egipto, refleja la preocupación de Yahvé por su pueblo. Además, las plagas enviadas al faraón como consecuencia de sus acciones muestran la autoridad y el poder de Yahvé sobre los asuntos humanos. A lo largo de la Biblia, Yahvé es caracterizado como un Dios justo, misericordioso y fiel a sus promesas. Su relación con los personajes bíblicos, como Abraham, es un testimonio de su amor y guía divina.
La historia de Abraham y Yahvé en Génesis establece las bases para la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad en la narrativa bíblica. ¿Quién es Abraham? Abraham, conocido más tarde como Abraham, es una figura central en la Biblia y es considerado uno de los patriarcas fundamentales tanto en el judaísmo como en el cristianismo e islam. Su historia, principalmente narrada en los primeros capítulos del libro de Génesis, es esencial para comprender las bases de la fe monoteísta. En el capítulo 12 de Génesis, Abraham se presenta como un hombre fiel y obediente a la llamada de Yahvé. En respuesta a la orden divina, deja su tierra natal, su patria y la casa de su padre, demostrando un fuerte compromiso con la voluntad de Dios. Este acto de obediencia marca el inicio de la relación especial entre Abraham y Yahvé, que se convertirá en el fundamento del pacto que establece con él. La promesa divina de hacer de Abraham una nación grande, bendecirlo y bendecir a sus descendientes, así como la posterior aparición de Yahvé en Canaán, son eventos cruciales en la vida de Abraham. La construcción de altares en lugares sagrados, como Siquén y Betel, refleja su deseo de adorar y buscar la conexión espiritual con Yahvé. El episodio en Egipto, donde Abraham presenta a Sarai como su hermana por temor a su propia seguridad, destaca su humanidad y sus imperfecciones. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26. See app for details. Sin embargo, a pesar de sus errores, Yahvé interviene para proteger a Sarai y garantizar que la promesa divina persista. La relación de Abraham con Yahvé se caracteriza por la fe, la obediencia y la devoción. Su papel como patriarca es esencial en la historia del pueblo de Israel, ya que se le considera el padre de muchas naciones. Además, su historia establece el precedente de cómo la fidelidad a Dios y la confianza en sus promesas pueden conducir a bendiciones y a la realización de propósitos divinos. En resumen, Abraham representa un ejemplo clave de fe y obediencia en la narrativa bíblica, y su relación con Yahvé establece el fundamento para las futuras generaciones de creyentes. ¿Quién es Lot? Lot, sobrino de Abraham, más tarde conocido como Abraham, es otro personaje importante en la narrativa bíblica, especialmente en el libro de Génesis. Su historia está entrelazada con la de su tío y destaca por las decisiones que toma y las consecuencias que enfrenta. En el capítulo 12 de Génesis, Lot se menciona como acompañante de Abraham en su viaje desde Harán hacia Canaán. Aunque no se destaca mucho en este pasaje, más adelante en Génesis, Lot se convierte en una figura central durante la historia de Sodoma y Gomorra. Lot elige asentarse en la región de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad. Esta decisión muestra la elección de Lot de vivir en un lugar que, eventualmente, enfrentará el juicio divino debido a su inmoralidad. Lot, a pesar de estar justo, se ve influenciado por el ambiente pecaminoso de la ciudad. La historia de Lot alcanza su punto culminante en Génesis 19, cuando los ángeles advierten a Lot sobre el inminente juicio divino sobre Sodoma y le instan a huir para salvar su vida y la de su familia. Lot, junto con su esposa e hijas, huye antes de que la ciudad sea destruida. Aunque Lot muestra ciertas debilidades morales, como ofrecer a sus hijas a la multitud de Sodoma, también evidencia una forma de rectitud al recibir a los ángeles con hospitalidad.
Su historia subraya cómo las elecciones pueden tener consecuencias duraderas y cómo la intervención divina puede proteger a aquellos que buscan la rectitud. En resumen, Lot es un personaje bíblico cuya historia destaca las consecuencias de las elecciones y cómo la fidelidad y la rectitud, aunque imperfectas, pueden ser recompensadas por la intervención divina. Su experiencia también ilustra la importancia de elegir entornos y compañías sabias en la vida. ¿Quién es Sarai? Sarai, también conocida como Sarai y más tarde llamada Sara, es una figura significativa en la narrativa bíblica, especialmente en el libro de Génesis. Es la esposa de Abraham, y juega un papel crucial en la historia del pueblo de Israel y en la realización de las promesas divinas. En el capítulo 12 de Génesis, Sarai es mencionada como la esposa de Abraham que lo acompaña en su viaje hacia Canaán. A lo largo de la narrativa, su belleza se destaca, lo que se convierte en un factor importante en la historia cuando se enfrentan a la hambruna y entran en Egipto. Durante su estancia en Egipto, Abraham teme por su vida debido a la hermosura de Sarai y decide presentarla como su hermana para evitar problemas. Esta acción lleva a Sarai al palacio del faraón, lo que genera tensiones y eventualmente plantea desafíos para el faraón y su casa. La intervención divina protege a Sarai y al faraón de posibles consecuencias negativas. Aunque esta situación destaca la vulnerabilidad de Sarai y las dificultades que enfrenta debido a su belleza, también pone de manifiesto la fidelidad de Dios hacia los que forman parte de su plan. La historia de Sarai se desarrolla aún más en Génesis, donde enfrenta desafíos relacionados con la infertilidad y la realización de la promesa de tener descendencia. Más adelante, su nombre es cambiado a Sara por el mismo Dios antes de que finalmente conciba a Isaac, el hijo de la promesa. Sarai es un ejemplo de perseverancia y fidelidad a pesar de los desafíos. Su papel en la historia refleja la importancia de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Su transformación y la bendición de tener un hijo en su vejez destacan la fidelidad divina a través de las generaciones. En resumen, Sarai es una figura central en la narrativa bíblica, destacando la importancia de la fe y la fidelidad a Dios, incluso en medio de desafíos y momentos de vulnerabilidad. Su historia contribuye significativamente al desarrollo de la historia del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los cananeos? En la narrativa bíblica, los cananeos son un grupo étnico y cultural que ocupaba la región de Canaán, la tierra prometida según las Escrituras. Su presencia se menciona en varias partes de la Biblia, incluyendo el capítulo 12 de Génesis, donde se habla de la travesía de Abraham y Lot por Canaán. En el contexto del capítulo 12, los cananeos son mencionados como ya habitantes de la tierra cuando Abraham llega a Siquén, cerca de la encina de Moré. Esta introducción establece el entorno en el que los personajes bíblicos interactúan y demuestra que Canaán ya estaba ocupada por otros pueblos. A lo largo de la narrativa bíblica, los cananeos son a menudo mencionados en relación con la tierra prometida y como parte del desafío que el pueblo de Israel enfrenta al intentar establecerse en esa región. El conflicto entre los cananeos y los israelitas se convierte en un tema recurrente a medida que se desarrolla la historia bíblica. Es importante destacar que la mención de los cananeos en la Biblia no ofrece un retrato uniforme de este grupo étnico. A veces se les menciona en términos de oposición a la voluntad divina, mientras que en otras partes se hace referencia a individuos cananeos que muestran fe o que son incluidos en el plan divino. En resumen, los cananeos en la Biblia representan a los habitantes originarios de la tierra de Canaán. Su papel varía en la narrativa,
a veces como un desafío para el pueblo de Israel y en otras ocasiones como individuos que forman parte del plan divino. Su presencia en la historia bíblica contribuye a la complejidad y diversidad de los relatos en las Escrituras. ¿Quién es el faraón? En la narrativa bíblica, el faraón es un título que se le otorga al monarca gobernante de Egipto. A lo largo de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se mencionan varios faraones en diferentes contextos. En el capítulo 12 de Génesis, se hace referencia a un faraón específico en relación con el episodio de Abraham y Sarai en Egipto. El faraón en este relato desempeña un papel crucial cuando Abraham y Sarai llegan a Egipto debido a la hambruna en Canaán. Al enterarse de la belleza de Sarai, el faraón la toma para sí mismo, tratando bien a Abraham por su relación con ella. Sin embargo, la intervención divina en forma de plagas afecta al faraón y a su casa debido a la situación con Sarai. Este faraón específico se presenta como alguien que, a pesar de tomar a Sarai, no estaba al tanto de su relación con Abraham. La confrontación con Abraham lleva al faraón a cuestionar la acción de Abraham y, finalmente, a liberar a Sarai y permitir que Abraham y su séquito abandonen Egipto. Es importante señalar que en diferentes partes de la Biblia se mencionan varios faraones en diversos contextos y no siempre tienen el mismo carácter ni juegan roles similares. Algunos faraones son aliados, mientras que otros son opositores de los protagonistas bíblicos. En resumen, el faraón en el capítulo 12 de Génesis sirve como figura importante en el relato de la estancia de Abraham y Sarai en Egipto. Su papel destaca la intervención divina y cómo las acciones humanas pueden tener consecuencias no solo para los individuos involucrados, sino también para aquellos que están a su alrededor. ¿Qué es Harán? En el contexto bíblico, Harán se refiere a una ciudad mencionada en el capítulo 12 de Génesis. Es el lugar de origen de Abraham antes de que recibiera la llamada divina para salir de su tierra y dirigirse a la tierra que Yahvé le mostraría. En el relato, Yahvé le ordena a Abraham que salga de su tierra, de su patria y de la casa de su padre en Harán. La narrativa no ofrece muchos detalles específicos sobre Harán, pero es el punto de partida crucial para la travesía de Abraham hacia la tierra prometida. Dado que el relato se centra más en la obediencia de Abraham a la llamada divina y en el establecimiento del pacto entre Yahvé y Abraham, la ciudad de Harán no juega un papel extenso en la historia. Se menciona principalmente como el lugar de origen de Abraham antes de emprender su viaje hacia Canaán. En resumen, Harán es la ciudad de la cual Abraham parte en respuesta a la llamada de Yahvé, marcando el inicio de su jornada y la relación especial entre él y Dios. La importancia de Harán radica en ser el punto de partida para la historia de Abraham, más que en su propia identidad o relevancia en la narrativa bíblica. ¿Qué es Canaán? Canaán es una región geográfica que desempeña un papel central en la narrativa bíblica, especialmente en el libro de Génesis. En el capítulo 12, Canaán es mencionada cuando Yahvé le dice a Abraham que vaya a la tierra que le mostrará, y esa tierra es Canaán. Canaán, ubicada en la región del Levante, abarcaba áreas que corresponden a la actual Palestina, Israel, Líbano y partes de Jordania y Siria. La promesa de Yahvé a Abraham de darle la tierra de Canaán a su descendencia se convierte en un tema recurrente en la Biblia y es central para la identidad del pueblo de Israel. El capítulo 12 destaca la travesía de Abraham y Lot a través de Canaán y su llegada a Siquén, donde Yahvé se aparece nuevamente a Abraham y reafirma la promesa de darle la tierra a su descendencia. Canaán, por lo tanto, se convierte en la tierra prometida, el lugar destinado para el pueblo elegido. A lo largo de la Biblia, Canaán se asocia con la bendición divina y la herencia para los descendientes de Abraham.
Sin embargo, la posesión de la tierra prometida no es inmediata ni sin desafíos, ya que los israelitas deben enfrentar conflictos y adversidades para establecerse completamente en Canaán. En resumen, Canaán en el contexto del capítulo 12 de Génesis es la tierra prometida por Yahvé a Abraham y sus descendientes. La relación entre Canaán y la promesa divina se desarrolla a lo largo de la Biblia, y la conquista de Canaán se convierte en un elemento clave en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué es Siquem? Siquem es una ciudad mencionada en el capítulo 12 de Génesis, en el contexto de la travesía de Abraham y Lot por la tierra de Canaán. Su aparición en la Biblia es significativa debido a la conexión espiritual que se establece entre Yahvé y Abraham en este lugar. En el relato, después de llegar a Canaán, Abraham se desplaza hasta el lugar sagrado de Siquem y, específicamente, hasta la encina de Moré. En este lugar, Yahvé se aparece a Abraham y le renueva la promesa de darle la tierra a su descendencia. La respuesta de Abraham a esta aparición divina es construir un altar en Siquem, marcando así un acto de adoración y reconocimiento de la presencia divina. Siquem, por lo tanto, se convierte en un sitio sagrado donde se establece una conexión espiritual entre Yahvé y Abraham. Este episodio resalta la importancia de la fe y la adoración en la vida de Abraham, así como el reconocimiento de la tierra de Canaán como parte de la promesa divina. A lo largo de la Biblia, Siquem sigue siendo un lugar significativo. En el libro de Josué, por ejemplo, Siquem es mencionada como una ciudad importante en la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Además, en el libro de Jueces, Siquem es el escenario de eventos que involucran a Dina, la hija de Jacob. En resumen, Siquem es una ciudad que adquiere importancia en la Biblia debido a la conexión espiritual entre Yahvé y Abraham en ese lugar. Esta conexión establece un precedente para eventos posteriores en la narrativa bíblica y destaca la significativa relación entre la fe, la adoración y la tierra prometida. ¿Qué es Betel? Betel es otra ciudad bíblica de importancia que se menciona en el capítulo 12 de Génesis y en otras partes de la Biblia. En este capítulo, Betel es el lugar al que se traslada Abraham después de su visita a Siquem. En el relato, después de haber construido un altar en Siquem, Abraham se desplaza hacia la montaña al oriente de Betel, donde despliega su tienda. Allí, construye otro altar a Yahvé e invoca su nombre. Este acto simboliza la continuidad de la adoración y la conexión espiritual con Dios en un nuevo lugar. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios en hebreo, se convierte en otro punto de referencia espiritual en la vida de Abraham. Es un lugar donde la presencia divina es invocada y celebrada a través de la construcción de un altar. A lo largo de la Biblia, Betel sigue siendo un lugar significativo. En el libro de Josué, Betel también es mencionada en el contexto de la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Además, en el libro de los Jueces y en otros pasajes bíblicos, Betel es reconocida como un sitio importante para la adoración y la comunión con Dios. La historia de Betel, como se presenta en Génesis 12, establece un patrón de cómo ciertos lugares se convierten en centros espirituales en la Biblia. La adoración y la invocación del nombre de Dios en estos lugares simbolizan la conexión especial entre la humanidad y lo divino. En resumen, Betel es una ciudad que adquiere importancia en la Biblia como un lugar de adoración y comunión con Dios. La historia de Abraham en Betel destaca la importancia de ciertos lugares como centros espirituales a lo largo de la narrativa bíblica. ¿Qué es Ai? En el capítulo 12 de Génesis, Ai es mencionada en el contexto del desplazamiento de Abraham y su séquito por la tierra de Canaán.
Después de haber construido un altar en Betel, Abraham continúa su travesía y acampa entre Betel al occidente y Ai al oriente. Aunque en este pasaje Ai no es el foco principal, su inclusión proporciona información sobre la ruta y las ubicaciones específicas que Abraham elige para acampar durante su viaje. Es importante señalar que Ai, en este contexto, no se destaca de la misma manera que Siquén o Betel en términos de eventos significativos. A lo largo de la Biblia, Ai no es un lugar que reciba una atención extensa en comparación con otros sitios mencionados. Sin embargo, más adelante en la narrativa bíblica, Ai se convierte en una ciudad que juega un papel en eventos específicos, especialmente en el contexto de la conquista de Canaán. En el libro de Josué, Ai es mencionada en relación con la estrategia militar de los israelitas cuando intentan capturar la ciudad. La historia de Ai en este contexto destaca cómo la desobediencia de una persona puede afectar la comunidad y cómo la intervención divina juega un papel en la consecución de la victoria. En resumen, Ai en el capítulo 12 de Génesis proporciona información geográfica en el viaje de Abraham y posteriormente, en la narrativa bíblica, se convierte en un lugar asociado con eventos específicos durante la conquista de Canaán. Aunque su importancia en el capítulo 12 es relativamente menor, Ai adquiere relevancia en otros pasajes de la Biblia. ¿Qué es Egipto? Egipto es una nación que juega un papel significativo en numerosas narrativas bíblicas, incluyendo el capítulo 12 de Génesis. En este pasaje, Abraham y Sarai se dirigen a Egipto debido a una hambruna en Canaán. Este viaje a Egipto se convierte en un episodio crucial en la historia de Abraham y Sarai. En el relato, Abraham teme por su vida debido a la belleza de Sarai y decide presentarla como su hermana para evitar problemas con los egipcios. Esta acción lleva a Sarai al palacio del faraón, quien trata bien a Abraham por causa de ella. Sin embargo, Yahvé interviene enviando plagas al faraón y a su casa por tomar a Sarai. La historia en Egipto destaca cómo las decisiones humanas pueden tener consecuencias y cómo la intervención divina puede proteger a aquellos que son parte del plan divino. También subraya la fidelidad de Yahvé hacia Sarai y Abraham, a pesar de sus imperfecciones. Egipto continúa siendo un escenario importante en la Biblia en otras narrativas. Por ejemplo, la historia de José y su ascenso al poder en Egipto se relata en el libro de Génesis. Además, el Éxodo describe la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. En resumen, Egipto en el capítulo 12 de Génesis destaca la importancia de la intervención divina en situaciones difíciles y establece un precedente para futuros eventos relacionados con Egipto en la narrativa bíblica. La relación de Egipto con la historia de los personajes bíblicos destaca cómo este lugar se convierte en el escenario de eventos cruciales en el relato de la fe y la providencia divina.